Bien, buenos días nuevamente. Vamos mejorando. Hoy tengo 5 minutos más, ¿verdad? Ayer solo tuve 30, entonces hoy voy a hablar de los procesos de niñez y cómo esta regulación en El Salvador, digamos, se puede visualizar como también aportes importantes en orden a regular estos temas, particularmente en el ámbito de niñez y adolescencia. Vean ustedes que, sin habernos puesto de acuerdo con el colega que me ha precedido en el uso de la palabra, coincidimos en los puntos que todo instrumento procesal debe contener, a efecto de evitar eso que aquí ustedes llaman como ese montón de procedimientos, esa dispersión. Allá en El Salvador, yo digo, padecemos de una inflación normativa por cada cosa que se le ocurre a un legislador, una ley, un procedimiento, y eso a la larga socava la seguridad jurídica, la certeza, ¿verdad? Y eso no hace bien, particularmente a un área del derecho como es familia, como es niñez, que se caracteriza porque tutelamos derechos de grupos vulnerables. Bueno, sobre este punto también hay que empezar a cuestionarnos si es correcto o no eso de la especialización que se han inventado, que por un lado alimentos, que por otro lado violencia, que por otro lado niñez, porque a la larga familia, niñez y adolescencia, me parece, forman parte de un mismo ámbito sustantivo y seguramente en lo sustantivo podemos regular de manera distinta, pero en lo procesal deberíamos unificar, uniformar un solo procedimiento como ha sido en El Salvador hasta hace un tiempo. Hoy tenemos 3 y tenemos muchos problemas. Pero bueno. Vamos a comenzar. ¿Es necesaria una jurisdicción especializada de niñez y adolescencia? ¿Por qué eso no se puede regular en una misma ley procesal de familia, en un mismo código de familia? ¿Qué desafíos se enfrenta a esta posibilidad? En El Salvador se discutió si lo referente a niñez y adolescencia lo deberían de conocer los jueces de familia. Dijeron que no, que eso no era tema de ellos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué dicen que no los jueces de familia? ¿Por qué dicen los jueces de familia que no pueden conocer si ellos siguen conociendo custodia, alimentos, pérdida de autoridad parental, suspensión de autoridad parental? Y eso tiene que ver con niñez y adolescencia. Pero dijeron que no en El Salvador. Y entonces, al decir que no, la otra opción que se tenía es que conocieran los jueces penales juveniles, pero tampoco era la solución, porque penal es responsabilidad penal, es distinto al sistema de protección. Entonces se optó porque fuera una jurisdicción especializada. Bien, esa jurisdicción especializada, esa nueva ley, una ley mucho más adecuada a los requerimientos de la Convención sobre los Derechos del Niño, por supuesto que fue un avance importantísimo, porque ayer yo decía del Código de Familia y la Ley Procesal de Familia de la década de los años 90, que fue un avance importante, pero que definitivamente en materia de niñez y adolescencia siguió siendo tutelar, no avanzamos. Entonces fue necesario que el Comité de los Derechos del Niño nos estuviera apoyando y diciéndoles, señores del Salvador, adecuen su normativa en materia de niñez y adolescencia a lo que dice la Convención. Y eso propició que desde el año 2009 empezásemos una discusión sobre este nuevo instrumento normativo. ¿Qué aspectos así generales novedosos introduce esta nueva legislación? La primera gran idea, que es fabulosa, es la desjudicialización de la problemática vinculada a niñez y adolescencia. Ya no es posible que los jueces o que se cargue a los jueces las posibilidades de seguir resolviendo la problemática sociofamiliar económica de la niñez y adolescencia, porque con una sentencia yo no resuelvo esa problemática. ¿Qué hace un niño que yo como juez le diga que está bien, le han vulnerado el derecho a tener una vivienda digna? Mire, con una sentencia yo no hago nada. Esos problemas se resuelven con políticas, con presupuesto, con estrategias de atención. Eso es lo que resuelve el problema, no una sentencia. Vamos a inundar de sentencias sin resolver. Los jueces lo hemos hecho mal y el modelo tutelar da cuenta de ello. Y ahora entonces lo valioso de esta ley es que le apuesta a desjudicializar. Y entonces, en primera instancia, todo lo que tenga que ver con vulneraciones individuales a derechos de niños, niñas y adolescentes lo va a ver el ámbito administrativo, y al juez va a llegar lo relevante, lo específicamente de naturaleza jurídica. También hay mucha flexibilidad para resolver el conflicto. También se insiste en la idea del derecho de opinión, de la participación del niño en todo aquello que le afecta.
empiezan los problemas. A ver, está bien el instrumento, pero la primera cosa es el aspecto procesal. ¿Qué vamos a hacer con los procedimientos que tengan que ver con estos derechos? Y la LEPINA, en los artículos 214 y 215, LEPINA le llamamos abreviadamente en El Salvador a la Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia. En El Salvador le decimos LEPINA, popularmente es la LEPINA. Esta ley dice que en lo procedimental vamos a aplicar las reglas de la Ley Procesal de Familia, aquella que estamos diciendo no se adecua a los requerimientos del modelo de la protección integral. Esa vamos a aplicar por regla general. Esto tiene varios problemas. ¿Por qué? Porque quiere decir que habrá casos, habrá situaciones que no se ajustan a las necesidades concretas de los niños, niñas y adolescentes que están en alguna situación de especial vulnerabilidad. Pero también es cierto que nuestra LEPINA tiene ciertos problemas de diseño, muchos diría yo, que a la larga también han tenido que ser evacuados vía interpretativa, ¿verdad? Dice la LEPINA, esto es bueno, que vamos a aplicar las reglas del proceso de familia. Muy bien, pero con las modificaciones que establece la LEPINA. ¿Y cuáles son esas modificaciones? En materia procesal, una cosa valiosísima es decir que ahora, en materia de niñez y adolescencia, el domicilio o el criterio de competencia territorial va a ser el domicilio del niño, no del demandado, como dice la Ley Procesal de Familia. Miren, esto es volver la mirada a la víctima y volver la mirada al sujeto vulnerable. Entonces aquí vamos a atender al domicilio del niño o el domicilio del lugar donde se haya generado el escenario de vulneración. ¿Qué cuesta que esto se entienda en materia de familia? Procesos de custodia, de alimentos, de pérdida o suspensión de autoridad parental, siguen la línea del domicilio del demandado. Cuando la LEPINA expresamente dice que el domicilio que vamos a seguir es el del niño. Y además, ese 214 que estábamos señalando, dice que la LEPINA es parte del derecho de familia. No veo por dónde los jueces siguen en la línea de aplicar el domicilio del demandado, ¿verdad? Capacidad jurídica procesal, esto es valiosísimo en El Salvador, como inexistente. Es decir, se dice que el niño, el adolescente a partir de los 14 puede nombrar apoderado, puede intervenir en procesos, puede presentar demanda. Esa norma vigente ha chocado frontalmente con los muros de la mentalidad civilista patrimonial pura, que no conciben que un adolescente pueda tener capacidad jurídica procesal porque seguimos en los cánones viejos de 1800 diciendo que es incapaz el que no tiene 18 años. Sin embargo, en la LEPINA decimos capacidad jurídica procesal desde los 14. Y esa es la regla general, porque lo que es cierto es que ahora, según la Convención sobre los Derechos del Niño, el criterio para determinar la capacidad no es más el rango de edad. El criterio para determinar la capacidad, según la Convención, es el grado de madurez. Y este grado de madurez se va a lograr no necesariamente a los 13, 14, 15 años, porque puede ser que un chico de 10 años que está acostumbrado a trabajar desde los 5, que anda en la calle, tenga muchas mejores condiciones de madurez que aquel hijo de papi y mami que ni a la tienda lo dejan salir. ¿Ve? Entonces, esto es importante. Legitimación activa, este es otro punto que me parece fundamental. ¿Por qué? Porque en la LEPINA se amplía la legitimación. Esto es, se dice que cualquier persona o institución puede procurar la protección de un niño, incluido el propio niño, ¿verdad? Además, se sanciona con nulidad absoluta el que no se escucha a un niño en un proceso, el que no se le dé intervención. Si no se le da intervención, miren señores, eso es nulo. No puede ser. ¿Por qué? Porque la Convención Internacional nos obliga a dar la intervención. Además, no aplica en materia de niñez las inaplicabilidades o suspensiones del proceso. Y una cosa que yo siempre defiendo, a pesar de lo que dijo Pilar se refería al perfil del juez, pero yo insisto, no metamos casación en materia de familia ni en niñez porque arruinamos el asunto. A medida avanzamos en la estructura judicial,
en los más altos cargos, la situación se desnaturaliza. No sé por qué, pero así sucede, esa es la evidencia histórica. Entonces, la Alepina dice, señores, aquí no hay casación. Y llega hasta la Cámara. Y alguien puede decir, bueno, ¿y qué hacemos si no me parece la decisión de la Cámara? Bueno, váyase en amparo, busque los procesos constitucionales. Pero en lo ordinario del conocimiento, llegamos hasta la Cámara. Y no saben ustedes lo valioso que es eso. Porque el abreviado dura 20 días hábiles, ¿verdad? Y es proceso contencioso. Y entonces, eso es muy bueno. Bueno, esta es una situación más explicada de cómo estaba antes en la ley procesal, cómo está ahora en la Alepina. Entonces, hay dos tipos de proceso en la Alepina. Hay uno que se llama general de protección, que es exactamente el mismo proceso de familia que les explicaba ayer, y el abreviado. Este general de protección está destinado no para conocer de situaciones de vulnerabilidad de los niños, sino para conocer de aquellos casos donde los entes administrativos han sido omisivos o han violado derechos de niños, niñas y adolescentes. Con lo cual, no suena malo que sea un proceso como con más tiempo para discutir si hay responsabilidad o no de estos entes. Pero lo más valioso de la Alepina es el abreviado, ¿verdad? Este abreviado, ¿para qué sirve? Salidas del país, tratamiento médico quirúrgico, obtención de pasaporte, restitución internacional, revisión de medidas administrativas o ejecución de sentencias dictadas en sede administrativa. ¿Cuánto dura este proceso? Con apelación incluida, 20 días hábiles. 20 días hábiles. Bueno, eso es la regla general. Ahora veamos los problemas que hemos tenido con una estructura tan sencilla, porque es una estructura sencillísima, ¿verdad? Sustracción internacional. La Alepina no dice cuál va a ser el trámite, no dice. Allá en las reglas o en los supuestos de conocimiento del abreviado no establece que el abreviado se vaya a aplicar a los casos de restitución. Y hay una norma en el general de protección que dice todo aquel asunto que no tenga trámite especial estipulado en la ley va a seguir la suerte del general de protección, el largo, el de 5 o 6 meses. Y entonces empezamos el análisis. Y si el convenio de la Haya dice que va a durar 6 semanas el trámite, ¿cómo me voy a ir al proceso que dura 6 meses? No tiene sentido. Entonces, vía interpretativa, aplicando directamente el 2 y el 11 del convenio de la Haya, hemos dicho en la Cámara que los casos de sustracción se van a seguir por la suerte del abreviado. Y así se ha hecho. Salvo un problemita que tuvimos al inicio, donde el Organismo de Derechos Humanos del Salvador criticó que los casos de restitución se hicieran por el procedimiento más corto, porque querían que se hicieran el procedimiento más largo, el Procurador de Derechos Humanos del Salvador. Y además criticó que no se discuta custodia en esto. O sea, el Procurador de Derechos Humanos de la época no había leído la convención, porque ni es para discutir custodia y hay que resolverlo en 6 semanas, ¿verdad? Bueno, eso lo aplicamos nosotros en el abreviado vía interpretativa, con lo cual vamos a ver que esta idea que planteaba el colega anterior y que ha sido constante desde ayer, la idea de contar con un instrumento procesal autosuficiente, que no tenga necesidad de buscar aplicaciones supletorias que desnaturalizarían el trámite. Bueno, otro problema, la nueva Ley Especial de Adopciones. En El Salvador padecemos de inflación normativa. Cada quien se le ocurre una ley, ahí va. Y nuevos procedimientos. Y entonces, esto no lo voy a explicar mucho porque solo es para traer un ejemplo, es el principal retroceso en materia de reconocimiento de derechos que hemos tenido recientemente. Viola el principio de subsidiariedad de la adopción, establece claramente desde la ley violación al principio de igualdad y no discriminación porque dice que solo pueden adoptar hombre y mujer así nacidos.
Con lo cual, una especialista argentina se reía, ¿verdad? ¿Y cómo quedan los intersex aquí? Me decía, aquel que nace con genitales femeninos y masculinos. Hombre y mujer, ¿y ese qué es? Pues porque así nace. ¿Cómo hacemos? Bueno, así dice la ley. En fin, dentro de tantos, solo lo pongo como un ejemplo de una ley que se aparta del esquema de protección integral que establece la Convención. ¿Qué otros problemas tenemos? Tenemos problemas que tienen que ver con la duración del proceso, con la salida del país, con el régimen general de los recursos. Fíjense que ese artículo, hay un artículo 244 en la Alepina que dice que los procesos van a durar 20 días hábiles. Habla de los procesos. Primera cosa que uno cae en cuenta es que no puede ser el general de protección, porque el general de protección es el mismo de la Ley Procesal de Familia y ese en lo mínimo o en lo máximo debe durar 5 meses, no es ese. ¿Cuál es el que nos queda? El abreviado. Pero a renglón seguido la misma norma dice que el trámite de la apelación va a durar 15 días hábiles, con lo cual hay que hacer una interpretación, porque si solo la apelación va a durar 15 días hábiles y toda la tramitación 20, mire, desnaturalizamos el proceso, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho como Cámara? Hemos dicho que esa parte de la norma no debe aplicarse y que nos mantenemos en los 20 días hábiles y así se ha hecho, ¿verdad? ¿Más de algún abogado? Bueno, el colega tendría razón, estos jueces creativos se vuelan una parte de la norma, ¿verdad? Y la norma dice que son 15 días. Sí, nosotros nos lo volamos porque consideramos que desnaturaliza la finalidad del abreviado, que es efectivizar los derechos de la niñez y adolescencia. Sobre otro gran problema, a propósito de una conclusión que hay que sacar acá, y es que el instrumento procesal debe ser autosuficiente. ¿Por qué? Porque en una esquinita del artículo 44 de nuestra Alepina habla de salidas definitivas. ¿Y cuál es el problema? Que las salidas definitivas necesariamente implica una discusión de custodia, porque es trasladar el domicilio de manera permanente a otro país. Entonces, si nosotros hacemos una aplicación literal de esa norma, caeríamos en un problema, asumiendo una competencia que nos da la ley, que es discutir custodias en ese tipo de procesos, porque eso sigue estando en materia de familia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nuevamente, de forma interpretativa, la Cámara ha dicho, a ver, limpiemos el agua y veamos en qué supuesto sería posible que un juez de niñez dé una salida definitiva. Y dijimos, si hay una sentencia previa o un proceso en trámite en materia de familia, no es competente el juez de niñez. ¿Por qué? Porque eso lo debe resolver el juez de familia. Pero si no hay sentencia, si no hay proceso en trámite, el demandado es de domicilio ignorado, entonces el juez de niñez sí puede dar esa salida definitiva. Y hemos dicho, lo mejor es que se regule, porque interpretativamente hoy estamos nosotros, esa es la decisión que hemos tomado, mañana llega otro, lo va a cambiar. Ese es el problema de dejar a discreción judicial estas cosas, ¿verdad? Pero esa ha sido la forma de resolverlo. Vean ustedes lo que el compañero decía de algunos colegas, que en realidad no entendemos todavía, no tenemos claro cuál es nuestra función. Fíjense ustedes, salidas temporales. Tenemos competencia los jueces de niñez en el abreviado, sí. Pero dice la ley, en el Código de Familia desde hace 23 años, que aquella persona que esté ausente, que aquella persona que sea de domicilio ignorado, que aquella persona que esté imposibilitada, no ejerce función parental. Lo dice la ley, artículo 207 del Código de Familia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que llega la gente, llega a plantearse demandas de salida temporal del país, 3 días a Costa Rica, 3 días a Nicaragua, porque va a recibir una beca, va a recibir un premio el niño. Y ¿saben qué ha hecho? Ya se dieron 2 casos. Viene el abogado, ¿verdad? Y dice, ¿y el papá? No está, está ausente del territorio. ¿Dónde está? En Estados Unidos, en situación de inmigración ilegal. Ah, qué lástima. Entonces, mire, el trámite es que vamos a hacerlo vía suplicatorio.
Y el suplicatorio en El Salvador sigue todavía el trámite consular. Esto quiere decir que puede tardarse 2, 3 años, 4 años. Y si la salida es para el próximo mes, solo el trámite del suplicatorio se va a demorar 3 años. Cuando venga, ya no quiero el permiso, ya pasó. ¿Qué hemos hecho? Insistirle. A ver, señores, si bien la salida del país es un proceso contencioso, hay una excepción. ¿Cuál? La del 207 del Código de Familia. Cuando sea de domicilio ignorado, cuando esté ausente del territorio o esté imposibilitado, no requiere usted pedirle permiso. Solo plantee una solicitud al juez y que se la resuelva inmediatamente sin convocar audiencia. Prioridad absoluta, como dice la Convención sobre los Derechos del Niño. Así hemos interpretado y no saben ustedes lo que cuesta. Porque algún juez, si no hace emplazamiento, no se siente juez. O sea, si no hay emplazamiento, como que no hay proceso. Y la misma ley le dice, mire, si no ejerce función parental, ¿y para qué le voy a pedir permiso? Por ejemplo, si a este compañero, ¿verdad? En el ejemplo, en el sueño, en la hipótesis, tiene una relación con la compañera en el mismo ejemplo, hipótesis, sueño, ¿verdad? Y se hace el de los panes, o sea, es un irresponsable, no lo reconoce y ella tiene necesidad de llevarlo a sede judicial para que se declare que es hijo de él. Nuestra ley dice que él no ejerce función parental. O sea, la compañera lo puede sacar del país sin pedirle permiso a él. Así dice la ley. Pero nosotros allá en El Salvador, a pesar de que así lo dice la ley, vamos buscando el emplazamiento, ¿verdad? Y eso es desnaturalizar el tema. Entonces, hemos dicho que solo cuando está presente y se niegue injustificadamente es que vamos a acudir a esta regla. En los supuestos del 207 ni siquiera hay que hacer emplazamiento ni audiencia. Es nada más recibir la solicitud, verificar la condición de que está fuera del país, de que está imposibilitado, de que es de domicilio ignorado y se autoriza la salida. Eso hemos dicho vía jurisprudencial. Porque vuelvo a lo mismo, no está así en el trámite procedimental que regula la LEPIN. Vamos al tema que está muy álgido, el tema de los recursos. ¿Cuánto tengo, perdón? Bueno, ok. A ver, les decía al inicio que la LEPINA se vincula con las reglas procesales que tiene la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Con las modificaciones dice que establece la LEPINA. En materia de recursos no ha establecido ninguna modificación. Con lo cual, por regla general, la primera aseveración que vamos a hacer es que vamos a aplicar exactamente el régimen de los recursos como lo dice la Ley Procesal de Familia. ¿Y qué dice la Ley Procesal de Familia? Que se impugna dentro de los 5 días siguientes al dictado de la sentencia, que una vez se impugna hay que correr traslados a la otra parte por 5 días y que una vez se corre el traslado hay que remitirlo a la Cámara y la Cámara tiene 5 días para resolver. O sea que en el trámite de la impugnación, así como lo regula la Ley Procesal de Familia, estamos hablando más o menos de 20, 23 días hábiles. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Vía interpretativa. Estos jueces inquietos, queriendo buscar problemas donde no los hay, dirían algunos, porque la norma no lo dice. Vean ustedes los casos que se han presentado. Una señora llega a pedir autorización de salir del país. Se opone el papá y le dice que no, pero es una negativa que no está justificada. La jueza autoriza la salida del país por ese periodo de tiempo. Como el abogado sabe que hay un régimen de impugnación, apelan el último día, porque saben ellos que con ese plazo de 23, 25 días, lo más seguro es que, allá decimos, apela con ánimos jodiendi, o sea, quiere perjudicar a la señora y lo logra. ¿Por qué? Porque cuando el caso llega a la Cámara, ya no tiene razón de ser, ya no hay objeto porque se venció hace 8 días la autorización. Vienen estos jueces inventores, ¿verdad? Y hacen el siguiente análisis. Tenemos 2 sentencias sobre ese tema. Y decimos lo siguiente, a ver, como ya pasó 5 veces esto, ¿verdad?
vamos a hacer el siguiente análisis. Tratándose el abreviado de situaciones de urgencia, de necesidad, de resolver en lo inmediato, vamos a sostener la siguiente regla. Aquí, el abreviado no tiene una regla parecida en la Ley Procesal de Familia. Es en sí mismo considerado una modificación. Por lo tanto, vamos a hacer el siguiente análisis. En esta materia, señores jueces, no corran traslados. Esto quiere decir que una vez impugne el que va a impugnar y justifique su impugnación, mándelo inmediatamente a la Cámara, basándonos en una norma del proceso civil que dice expresamente que se va a remitir de forma inmediata. Y entonces decimos nosotros, no corra los traslados, mándelo inmediatamente. Y de esa manera hemos salvaguardado derechos, porque entonces el abreviado en El Salvador sí dura 20 días hábiles, ¿verdad? Y existe esa certeza. Me acaban de comunicar que un abogado por ahí va a presentar un amparo, porque evidentemente con este criterio, pues a él se le cae su construcción del caso, ¿verdad? Sus honorarios, porque al final la Cámara ha dicho, mire, no vamos a seguir esa regla, porque aquí es prioridad el niño, no es la señora, es el niño, y por lo tanto la interpretación que vamos a hacer es la que favorezca los derechos del niño. Nos lo dice la Convención, nos lo dice la Lepina, y entonces es lo que tenemos que cumplir. Voy para atrás. No. Bien, conclusiones. Hay tantas cosas que a uno se le van, como dice Aida, esto de exponer a veces lo que uno tiene pensado por el tiempo, se le escapa, pero bueno. Primera cosa, que el Comité de los Derechos del Niño, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención, le ha dicho a los salvadoreños, señores, en El Salvador, armonicen su legislación, porque no está adecuada a la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde el primer informe que el comité le hizo al Salvador, nos está diciendo lo mismo. Ayer, toda la jornada, ¿qué es lo que se dijo? Hay que armonizar, hay que evitar esa dispersión normativa. Bueno, no lo hemos hecho nosotros. Tenemos 3 procesos, se fue el colega, él decía por lo menos 3, dice, con 3 nosotros tenemos serios problemas. Personas vulnerables, mire, debemos entender los jueces que trabajamos con niñez y adolescencia, sea en familia o sea en la especialidad, que son prioridad absoluta y que toda decisión debe respetar precisamente la condición de ellos como titulares de derechos y que lo debemos hacer en el tiempo más preciso, más expedito, más urgente, porque de lo contrario estaríamos vulnerando derechos. Además, vuelvo a insistir en esto, necesitamos instrumentos procesales autosuficientes que se basten a sí mismos para resolver estas situaciones, que tengan reglas generales de resolución de conflictos normativos para evitar ir a la supletoriedad de otros cuerpos normativos que no están pensados para esta materia. Y en este punto yo creo que es fundamentalmente importante que sea un código tipo, sea cualquier cosa, que entendamos que los estados debemos ratificar muchos convenios internacionales en materia de derechos humanos, como los de la Haya del 73, del 65, del 96, porque ¿cómo van a alivianar la vida de los niños? Hay un convenio de la Haya sobre exhortos, cartas rogatorias, notificaciones. La colega de México, que estuvo en la conferencia de la Haya a principios de este mes, decía que fabulosamente ha habido casos con ese convenio que se han resuelto en 48 horas, en 2 meses máximo, un emplazamiento en Estados Unidos, ¿verdad? Y todos los países todavía, la mayoría, estamos con el sistema consular. Me imagino que es el caso de Costa Rica, es el caso nuestro. O sea, ¿y qué pasa si yo no apruebo esos convenios? Como el otro convenio de obtención de pruebas en el extranjero, como el otro convenio de protección en materia de cuotas alimenticias y de ejecución. ¿Cuál es el problema que da, por ejemplo, un emplazamiento en Estados Unidos? Que los abogados, por supuesto, no los que están aquí, ¿verdad? Allá en El Salvador, y no los que han venido de El Salvador, sino los que se quedaron,
¿Saben cómo obviamos, poniéndome como, cómo obviamos ese calvario que implica irse por suplicatorio? Inventarnos que el demandado es de domicilio ignorado. ¿Sí? Pongamos que es de domicilio ignorado, me zafo el trámite del suplicatorio y asunto arreglado. Bueno, se descubren en los procesos y eso a la larga sale peor que la enfermedad. Lo correcto debería ser que los países se comprometan a ratificar estos instrumentos internacionales pensando en la niñez de este país o de nuestros países, porque eso agiliza los trámites, reduce los plazos, flexibiliza las normas y es lo que necesitamos para garantizar derechos. También, no casación, de verdad les digo, no casación. Yo no sé cuál es el sistema aquí, el licenciado Corrales y Diego sabrán, pero en mi país, casación es sinónimo de atraso significativo. Y no solo de atraso significativo, de horrores de fondo. Una pequeña, ayer les comentaba que un incidente en un abreviado de 20 días hábiles en la corte duró 6 meses. Dígame usted. Entonces, evitemos, si es que esto se llega a cristalizar algún día, no casación para temas de familia ni para temas de niñez y adolescencia. No es posible, ¿verdad? Además, el tema de la capacidad jurídica procesal. Debemos entender, y así deben redactarse las normas procesales, que ya no es el rango de edad el criterio determinante para permitir la participación de un niño en un proceso. El criterio es el rango de madurez. Ese es el criterio. Eso es lo que tenemos que poner en las normas. A pesar de que está ya en la convención, también tenemos que ponerlo en las normas procesales, porque a los civilistas les cuesta entender la idea de que un niño puede otorgar un poder. Yo a mis colegas notarios, yo no soy notario, les pregunto, mira, ¿y si un adolescente viniera ante tus oficios notariales a decirte que quiere otorgar un poder para el licenciado, verdad? Ni Dios lo quiera. Uno, porque no creo en eso. Dos, porque no lo prohíbe, los prohíbe el Código Procesal Civil y el Civil. Y tres, porque la sección del notario de la Corte Suprema de Justicia me va a suspender si lo hago. Bueno, ese es el nivel que tenemos. En la ley es posible, pero no se aplica. O si se aplica con mucho temor, con mucho miedo, aunque ya hay gente que se está animando. Y luego, ese código tipo también debe dejar un espacio para todos aquellos asuntos de urgencia y necesidad, donde no necesitamos trámites largos, donde necesitamos respuestas inmediatas, ¿verdad? Y llamémosle medidas autosatisfactivas, llamémoslo abreviado, sumarísimo, como dijo el colega, pero establezcamos que hay supuestos que no necesitan tanta formalidad, porque lo que necesitan es una respuesta inmediata que satisfaga la exigencia de tutela de ese niño, de esa niña, de ese adolescente. Muchas gracias.